Ahora estamos en comunicación con Unicen Cultura, con la coordinadora de ese espacio de la universidad, Sofía Chévez, para charlar y dialogar con ella sobre la actualidad y las posibilidades que tenemos en la salida de esta emergencia sanitaria. Sofía, te saludamos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y en principio te preguntamos cuál ha sido el desafío, ¿no? de cómo venía trabajando Unicen Cultura y cómo debe trabajar ahora en este momento de aislamiento y donde la comunicación hay que hacerla en forma diferente. Contame un poquito cómo es el panorama actual. Sí, hemos cambiado bastante, ¿no? Como creo que todos los espacios en este contexto. Nosotros como área, nuestra estructura, digamos, es, bueno, la coordinación general del área fue un poco reconvertir y pensar también o repensar cuál era nuestro rol o cuál podía ser nuestro rol como espacio dentro del Estado, ¿no? La universidad pública y nacional, cómo poder aportar desde nuestro área a la situación quizás como en relación más directa de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Bueno, y cómo ha sido ese transitar esa nueva forma? Porque ustedes eran de mucha presencialidad en las distintas sedes, como vos nos dijiste, con el coro, con distintas actividades. Bueno, ¿y cómo ha sido ahora, cómo viene transitando en este momento de más aislamiento? ¿Qué han podido continuar haciendo? ¿Han podido profundizar? ¿Quizás lo han podido ampliar? Contame. Fue, bueno, entre todos los desafíos, como siempre hay cosas positivas y algunas no tanto, nosotros reconstruimos un poco el área en un programa que denominamos Emerger, en esto de jugar un poco bueno, la emergencia que estaba sucediéndose a nivel sanitaria, cultural y demás, y pensando en bueno, qué podía salir o qué podía surgir de todo esto que estaba aconteciendo. A partir de ahí pensamos un programa con 4 ejes. Uno es la difusión de convocatorias, de becas, de subsidios y el acompañamiento para que quienes estén interesados en anotarse lo puedan hacer. Otro eje es financiamiento, que es decir, bueno, nosotros reconvertimos los fondos del área o tratar de reconvertir los fondos del área en becas o programas de financiamiento que lleguen directamente a los artistas. Otro de los ejes que tenemos contemplados en el programa es toda la cuestión de formación, pensando en este contexto, las dificultades que genera y la necesidad de adquirir nuevas herramientas. Por eso tratamos de apuntar la formación más en el sentido laboral, ¿no? Esto de, bueno, cómo hacer vivos, grabaciones, toda la monetización o los streaming, el uso de las redes sociales, cómo eso puede potenciar a nuestros proyectos, un poco por ese lado. Y por último, también lo que estuvimos contemplando es la posibilidad de, con todo este contexto, tomar también la tarea de aportar en el relevamiento de datos del sector cultural, en hacer mapas, análisis, distintos formatos que nos ayudaran a tener algunos datos un poco más científicos sobre lo que acontece o acontecía en nuestro sector cultural, porque lo que nos pasaba, y también nos llegaron un par de consultas, es, bueno, ¿cuántos trabajadores de la cultura hay en la región? ¿Cuántos espacios culturales? Y en esas preguntas, como bueno, hay algunos, nos pasan varias cosas. Por un lado, uno se maneja o conoce mucho desde su andar, desde el sentido común, desde la trayectoria de las redes que ha ido tejiendo, pero por otro lado, lo que necesitamos a la hora de desarrollar políticas públicas son algunos datos un poco más concretos, ¿no? Que nos permitan también pensar, bueno, hay, no sé, tanta cantidad de espacios culturales, cuáles son las necesidades, cómo se los puede acompañar, cómo orientamos también un poco nuestra acción. Así que un poco en ese sentido hemos ido tratando de encaminar el trabajo del área. Claro, bueno, en la parte de comunicación y trasladar todo esto que tiene que ver con los apoyos y programas, lo hemos ido recibiendo, lo hemos compartiendo en nuestras páginas web. También lo mismo que la parte de formación que han hecho, que está muy bueno, esa cuestión de formación de cómo hago un streaming, cómo hago un vivo, eso también ha llegado a la comunidad y nos ha puesto a todos en un, digamos, en un desafío de aprender, de estar atentos, de poder utilizar algunas nuevas herramientas. Y ahí ese paso a paso que nos contaste de la universidad ha sido muy interesante y creo que se ha visualizado incluso hasta un poquito más el Unicen Cultura hacia la comunidad en general. Esa es un poco
la primera mirada que podemos tener aquí desde los medios. Pero también te quiero preguntar, porque ustedes hicieron todo un relevamiento de eso, de cuántos espacios culturales existen, más o menos saber qué realidad tenemos. ¿Sacaron alguna conclusión o todavía están analizando esos datos? Como para saber, a ver, ¿cuál fue esa primera impresión, al menos personal tuya, de ese relevamiento, de esa estadística que están tratando de hacer desde UNICEN Cultura? Estamos en construcción todavía de ese mapa. Uno de los problemas que teníamos era con la cuestión de soporte, que ahí estamos trabajando con el CUIC, que es uno de los centros de la Facultad de Ciencias Exactas, que nos está colaborando en la parte de cómo hacer la carga de los espacios. Poder generar alguna especie de registro un poco más unificado. Y sí lo estamos pensando en términos colectivos, por eso también nos interesa trabajar directamente con, por lo menos, los representantes de los distintos sectores de la cultura, porque también lo que vemos es que, por ejemplo, desde muchos espacios de organización, ya sea teatristas o artistas audiovisuales, artistas visuales, demás, se han ido construyendo sus herramientas de relevamiento, por ejemplo, los trabajadores, y nuestra idea no es hacer cosas en paralelo, sino poder como ir unificando ahí y generando alguna herramienta común que nos sirva también para dimensionar todo el universo. Una de las cosas que yo por ahí vengo pensando y que me desvela un poquito es esto de, conozco muchos artistas que por ahí no se desarrollan solamente en una disciplina. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con una única herramienta para poder también dar cuenta de ese desarrollo o esa complejidad que tienen nuestros artistas en la región? Que la mayoría por ahí, si bien quizás tengan algún fuerte en algunas de las disciplinas, hay mucho diálogo con otras. Entonces, bueno, ¿cómo poder generar esa herramienta? También en el medio del proceso hemos ido también como encontrándonos con los distintos programas, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, que eso también va trabajando en esta línea de poder, todas las convocatorias, hacer como esta base de datos o de mapeos sobre el sector. Sí, sí, eso es importante porque hay veces que la información que surge de los ministerios de nación o de provincia no alcanzan a llegar a los propios interesados. Entonces, que desde la UNICEN Cultura se los haga visibilizar y que se los pueda hacer llegar a los interesados, porque a veces es una lástima cuando pasa una propuesta de estas o hay un programa de apoyo y el que podría haberlo aprovechado no se enteró y dice, ya cerró la convocatoria o no sabía cómo hacer. En cambio, desde el lado de ustedes, ese apoyo me parece que ha rendido su fruto, por lo menos eso es lo que nosotros vemos, que se ha motorizado y ha logrado por lo menos llegar un poquito más de lo que llegaba antes. Sí, y que de hecho era uno de los problemas que veíamos también ya antes de la pandemia. Sí. Estas convocatorias, incluso digo, más allá de que los últimos 4 años, 5, no hubo tanto incentivo, tanta promoción, si se quiere, de este tipo de financiamiento, sí hubo algunos, y muchas veces pasa eso, ¿viste? Como te cuesta aprovecharlo porque no lo conoces o no tenés la llegada o se te pierde la información. Entonces también nos hemos puesto un poco en ese camino de difundir las convocatorias, no solamente en términos por ahí de uso de redes sociales, medios y demás, sino también tratar de ese trabajo más pormenorizado de mandarle a los artistas directamente, digo, un mensajito de WhatsApp, Facebook, digo, más personal, incluso a medida que hemos ido haciendo algunas capacitaciones, formaciones y demás, también hemos invitado a esos artistas a que se puedan sumar en la base de nuestra red, digamos, de contactos para poder justamente ofrecerles esta comunicación, porque también ahora, sobre todo en este momento donde el Ministerio ha tenido un rol bastante, el Ministerio de Cultura, digo, bastante activo, también lo que pasó es que por ahí, entre todo el bombardeo de la convocatoria, los vivos que estaban sucediéndose, las formaciones, charlas, ciclos, como todo ese universo que abrió lo digital, también un poco a veces bombardea. Entonces, poder hacer ese trabajo de sistematizar las convocatorias por ahí vigentes y difundirlas de una sola vez, o tratar de comprimirlas lo más posible, también creemos que ha sido bastante interesante, porque también a veces lo que pasa es que vos ves una convocatoria y decís, bueno, en esta no encajo, y por ahí decís, bueno, ya está. Entonces, por ahí, entre 2 o 3 convocatorias a la vez, alguna seguramente puedas aplicar. Y también el trabajo de cómo aplicamos a las convocatorias, que eso también es otro aprendizaje que estamos viendo, que está viendo sus frutos, digo, el trabajo de los gestores culturales, las gestoras culturales, que si bien no siempre está reconocido como tal, en este contexto se volvió imprescindible.